Gracias, presidente. Señor secretario, contador público Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, compañeras y compañeros. Comienzo por señalarle que, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a esa secretaría le corresponde organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental, inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos. No es una ironía, por supuesto, secretario, solo que lo menciono para que no haya ninguna duda. Como aquí se ha dicho, de acuerdo al índice de corrupción global, indicador que realiza Transparencia Internacional, en México aumentó la corrupción de 2009 a 2010 al lugar de 89 a 98 en 175 países. Con relación a este organismo internacional, la corrupción se ha desbordado en México en los últimos 10 años. Recientemente, la Universidad Nacional Autónoma de México presentó un documento intitulado Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia, que seguramente, por supuesto, es conocido de todos los que estamos presentes. En él se reconoce que la corrupción y la impunidad son severas. Se han instalado en los aparatos de seguridad y justicia culturas institucionales que reproducen patrones extendidos de corrupción. Aunque las oportunidades para la corrupción e impunidad son aprovechadas por individuos, estas se construyen en ambientes institucionales que las propician y las toleran. Por desgracia, señor secretario, la función pública, que debiera ser una institución ejemplar, dado los resultados de sus últimas auditorías, usted como responsable de esa secretaría no solo tolera estas prácticas, sino que se propician. ¿Cómo entender, señor secretario, esta danza de miles de millones de pesos de los festejos del bicentenario de la independencia y del centenario de la revolución? ¿Cómo idear mecanismos de triangulación de miles de millones de pesos con total desfachatez e impunidad a otras instituciones, como aquí se ha dicho, el turiste? O dígame, señor secretario, ¿qué explicación puede usted dar el que a esa secretaría la Cámara de Diputados le aprobó ampliaciones millonarias al presupuestos del 2007, 2008 y 2009 por 2.800 millones de pesos, de los cuales 2.672 fueron transferidos, como también aquí se ha señalado, al fideicomiso del Bicentenario, es decir, el 95% de las ampliaciones? Todavía más, en el 2010 se aprobaron ampliaciones por 1.215 millones de pesos, de los cuales 913 millones de pesos fueron transferidos a dicho fideicomiso. En total, las transferencias que esa secretaría hizo en 4 años fue de 3.585 millones de pesos. Me pregunto, ¿cómo es posible que la secretaría encargada de evaluar y vigilar el uso correcto de los recursos públicos sea la que propicie tal desorden y genere la corrupción? La función pública es un vivo ejemplo de cómo la corrupción y la impunidad se institucionalizan, incluso en estas instituciones que se supone deben de combatir. Es lamentable que el servicio profesional de carrera también se use con otros fines. Más de la tercera parte de los solicitantes se declaran desiertas intencionalmente para colocar a delegados por dedazo, muchos con antecedentes de militantes de partido, e inclusive usted debe estar enterado de las grabaciones que se le hicieron llegar de los delegados que mencionaban que tenían línea de la presidencia en el proceso electoral de Nayarit. La Expo Bicentenario, en el municipio de Silao, Guanajuato, que tuvo un costo superior a los 2.000 millones de pesos, es una ofensa que ofende a los guanajuatenses y al país. Es una cantidad desmesurada para un estado pobre, porque mientras se hacen obras de relumbrón, la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades se reproducen en Guanajuato, como lo señaló recientemente el Coneval, con más de 300,000 pobres.
Desde el 31 de mayo se suman 12 dependencias que no cuentan con un órgano interno de control. Coordinar estos órganos es una parte de la función sustantiva. No cuentan con un órgano interno de control, entre otras la Secretaría de Hacienda, Economía, el SAE, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Financiera Rural. En el caso de la Financiera Rural, esta soberanía solicitó la comparecencia del subsecretario de Hacienda y Crédito Público por la inoperancia y la falta de crédito de los productores, a los productores del campo. Después de la comparecencia, a la fecha no han respondido el por qué manejan más de 7,300 fideicomisos y no han enviado la lista de 21,600 productores del campo que dicen han sido agraciados con créditos de la financiera de un universo de 5,400,000 productores, es decir, el 0.04%. Más aún, señor secretario, presentamos a esta comisión permanente un punto de acuerdo para que practicaran sendas auditorías al desempeño y administrativas a la Financiera Rural. Se contempla también un informe puntual en el resolutivo del punto de acuerdo. El plazo 5 días hábiles se aprobó el 27 de julio, ya son casi 15 días hábiles y el informe no llega. Otro asunto penoso que se suma a esta ineficiencia de la Secretaría es el problema del Colegio de Posgraduados. El daño que se le está haciendo a una institución de excelencia académica donde la mayoría de sus investigadores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores es lamentable. Ante esto, señor secretario, ¿qué nos puede decir? ¿Cuáles son sus respuestas? Si es que las tiene, porque es muy posible que usted sea, desde luego, un férreo candidato. Lo que se dice aquí, lo que señaló el compañero César Augusto Santiago, ¿cómo es posible que no haya una respuesta contundente a los reclamos que se está haciendo en el Poder Legislativo Federal? Esto, desde luego, ofende a los integrantes y, desde luego, también propicia, como lo decía el diputado César Augusto Santiago, la demanda de un juicio político. No estamos, desde luego, preocupados porque tenemos que llegar a tales extremos para que haya rendición de cuentas y para que haya transparencia en este país. Es una preocupación que debemos de tener todos los mexicanos, independientemente al partido político al que se pertenezca. Son recursos públicos, es el erario, son los recursos de la nación y por tanto estamos obligados en su conjunto de cuidarlos y de propugnar porque haya transparencia. Por su atención y respuestas, muchas gracias, señor secretario.